Pues como ya estamos todos, vamos a empezar muy puntuales porque yo creo que hoy es una sesión especial, muy especial, y quiero daros las gracias a todos por estar, pero nos vamos a poner aquí delante para que realmente empiece. ¿Dónde está Ana? Vente tú también, porque aunque ahora no se ve, vente conmigo, que vamos a presentar. Buenos días. Hoy puede parecer una sesión de venir al cine porque es final de trimestre, qué bien, ¿verdad? Ya vacaciones, ya, ¡buah! Así nos pasamos la mañana y se acaba. No, hoy vamos a construir sociedad entre todos si colaboráis con vuestros talentos, con vuestra manera de pensar, con vuestra manera de mirar. En esta sala de cine no hay cualquier persona hoy, se ha seleccionado con buena gente, gente que estaba comprometida con que los relatos audiovisuales ayuden a transformar el mundo. Y hoy, fijaros, la estética que tenemos aquí y aquí, para empezar, son dos personas que normalmente ni lo asimilamos. Lo vemos signar y, bueno, están ahí. No, tienen un nombre, tienen una vida y un compromiso con que el lenguaje, el relato, llegue a la gente que no lo puede captar por los mismos medios que las personas que oímos. Así que yo voy a empezar presentándome para los que no ven. Buenos días, me llamo Mercedes, tengo un mechón blanco, llevo una chaqueta vaquera y tengo esa edad en que ya puedo ser abuela. Esta mañana tengo la enorme suerte de tener a mi lado a una psiquiatra infantojuvenil que nos va a ayudar a seguir construyendo, porque ya lleva un tiempo con esta historia de qué pasa con el cine, nos va a ayudar a construir el bienestar emocional de los jóvenes, porque para eso es psiquiatra infantojuvenil. Multipremiada, porque aquí todo el mundo que viene le buscamos porque tiene una trayectoria, por lo menos sabe de lo que habla. Pero tú hoy, ¿qué dirías para presentar esta película y este evento? Primero, con audiodescripción. Buenos días, soy Ana Isabel y aparte de ser psiquiatra, pues soy una persona bajita, más bien redondita, a la que le gusta comunicarse con los demás. Quizá por eso me he dedicado a lo que me he dedicado. Y comunicarse significa abrir ventanas y quizá eso es lo que hoy venimos a hacer aquí. Abrir ventanas y darnos cuenta de que el mundo se puede percibir de muchas maneras y que nuestra forma de percibirlo solo es una de las posibles. Es importante integrar la forma que tienen otros colectivos de verlo. Nos va a hacer aprender mucho y nos va a hacer entender mejor el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Todos somos conscientes de lo importante que es para nosotros, para encontrarnos a gusto, sentirnos iguales a los demás. Yo más que iguales diría en el mismo nivel. Creo que películas como esta y experiencias como esta ayudan a que todos nos sintamos importantes, significativos dentro de un grupo. Y ese es el primer ladrillo para estar sanos mentalmente. Eso es lo que quiero señalar hoy. ¿Tu nombre? Hola, me llamo Raúl, este es mi signo, soy intérprete de lengua de signos y nada, encantado de estar con todo este colectivo. ¿Tu nombre? Yo soy Ana, también soy intérprete de lengua de signos y para mí es un placer poder estar acompañando al grupo que venís hoy y poder hacer accesible el coloquio para que todos nos enteremos bien en igualdad. Una pregunta indiscreta. ¿Hay alguien en el público que sea familiar tuyo? ¡Sorpresa! Hay muchas sorpresas esta mañana, así que ahora os invitamos a ver Sorda con nueva manera de entender el mundo, pero sobre todo con la empatía que nos puede hacer sentir un maravilloso relato audiovisual y a partir de ahí que vuestra neurona se dispare para decirnos después en el coloquio qué se os ocurre, si os parece que hay que llevar a los compañeros al cine o no, qué tendríamos que hacer y sobre todo qué es realmente entender el mundo para todos y de todos. Empezamos con Sorda.
significa unir sueños para hacer un relato que sí o no, dependerá de cada espectador, transforme la realidad social y la realidad de cada uno. Hemos empezado con la empatía, ahora seguiremos con la gratitud y tenemos la enorme suerte de tener al protagonista premiado aquí esta mañana, nos cede su tiempo para poder hablar con vosotros, que le preguntéis, que nos cuente, y tenemos la enorme suerte de tener a Loli, la orientadora de un centro que integra las dos modalidades, los que oyen, los que no oyen, y todas las variedades que puede haber desde implante coclear, lengua de signos, audífonos, otras realidades de escucha, que son los que van a llevar el coloquio. Así que demos los aplausos que creáis que podemos dar a la película y al actor. Lo vais a compartir, Loli. En este aplauso, fijaros, si movemos las manos, estamos haciendo que las personas que no oyen se enteren de que estamos aplaudiendo. Pero si hubiera una persona que no ve, no se enteraría, porque no podría verlo. Si aplaudimos con sonido, también estamos incluyendo a aquella persona que no ve. Pero nos falta un tercer grupo. ¿Qué pasa con la persona que no tiene brazos o ha tenido un ictus o no puede mover? Si moviéramos los pies, podríamos incluir. Ahora, sí que con esos tres tipos de aplauso, cuando termine la sesión, despediremos incluyendo estéticamente a cualquiera de las personas que tenga un problema. La siguiente acción es muy sencilla. Cuando alguien no oye, no porque gritemos más, se entera y nos lo dicen muchas veces. Solo mírame a los ojos, vocaliza, que seguramente me enteraré de algo más. Pero hay mucha gente que no oye, o que tiene sombra auditiva, o que va perdiendo, o que le ha pasado algo. Los abuelos empiezan a recibir propaganda de GAES y lo único que necesitan es mírame a los ojos, vocaliza y quiérete comunicar conmigo. Así que Álvaro Cervantes, nuestro estrella, y Loli, la segunda estrella. Adelante. Y hola, buenas, ¿qué tal? La enorme suerte de incorporar lenguaje de signos en grabación para que cualquier centro educativo de España que luego quiera poner una matinal como la que hemos hecho aquí, pueda tener grabado el honor de tener a Loli, de tener a Álvaro y a todo el equipo de Signar y lo puedan utilizar en su centro. Así que empezaremos por Loli. Fijaros que normalmente empezaríamos por Álvaro porque tiene mucho glamour la alfombra roja y Málaga y la verdad es que le debemos mucho a Álvaro después de esta película, pero es que la educación es silenciosa, son 365 días y algo tiene que hacer la orientación para ayudar a que toda esta inclusión realmente no sea estética sino ética. Así que Loli, si no te importa, empieza haciendo tu audiodescripción de audiodescripción de Loli y quién eres tú y por qué estás hoy aquí, aunque te dé una vergüenza que te mueres, por ti estaría sentada ahí. Pero te hemos pedido ese gran favor y luego le pasamos a Álvaro. Vale. Bueno, madre mía, yo no tengo esta costumbre de hablar en público, ¿no? Entonces, bueno, además estoy demasiado emocionada en este momento. Bueno, yo soy Loli, como bien me han presentado, bueno, mi signo es Loli. Y la primera característica que debería de poner, puesto que el título está ahí, también soy sorda. Soy hija de padres sordos y además tengo otra anécdota muy buena y es que toda mi familia es de Murcia, con lo cual también ha habido una parte de eso, el signo de Murcia actual. Mi padre dice que fue uno de los que lo acuñó, porque antes era otro, pero bueno, entonces. Y soy orientadora en un cole de inclusión que se llama Tres Olivos, en Madrid. Y trabajamos, bueno, como su nombre dice, con niños, niñas, oyentes y sordos. Y mi función fundamental es trabajar con las familias. Hoy se ha visto mucho ese papel, ¿no? El de poder ayudar a que entiendan lo que supone
tener un hijo sordo, porque es verdad que, aunque aquí hemos visto la otra parte que es muy importante, porque es la más desconocida, ¿no? La de los padres o una mamá sorda en este caso, ¿no? Y pues que entiendan lo que supone tener un hijo sordo, que puedan aceptarlo, ¿no? Lo mejor posible, pasando por sus fases, como todos, ¿no? Como bien hemos visto en la película, que aprendan a comunicarse, porque yo creo que la discapacidad auditiva es muy invisible. La gente no tiene tanto conocimiento, ¿no? Sobre las barreras que hoy hemos visto, ¿no? Por eso estoy tan emocionada, porque a mí me ha tocado mucho o sea, claro, he visto reflejado muchas cosas de mi vida, de mi día a día. Aunque bueno, también tengo suerte de estar en un momento en el que también pues llevo implantes, he podido recibir pues bueno, muchas ayudas a nivel educativo, técnicas, la lengua de signos y demás. Entonces, bueno, pues son muchas cosas, pero esta es un poco mi carta de presentación, muy larga. Pasamos el micrófono a Álvaro, que es como el regalo más grande que podemos tener esta mañana, porque lo tiene todo. Viene un chico guapo, que no parece el de la pantalla, me han dicho allí detrás, no es, digo, no, es que no parece él, pero es él, nos dirá pues, cómo ha llegado a ser así. Pero es que además, mira cómo te lo están aplaudiendo ya. ¡Por fin el Bachillerato de Artes tiene un representante aquí! Y encima otra hermana que también se ha llevado premio en Málaga. O sea, ya no le pueden pasar más cosas. Y de repente se ha encontrado con un mundo, con una gente, con unas cosas. Así que todo el micrófono es tuyo. Tú a ver qué nos cuentas. Hola, buenas, ¿qué tal? Mi signo es este, que esto significa azul. Sí, perdona. Me lo puso Miriam, signo este. El signo, aquí no aparece en la película, pero el signo te lo pone una persona sorda, ¿no? Y te lo ponen porque de alguna forma tú cuando te presentas deletreas tu nombre con el dactilológico, pero para luego estar refiriéndose a esta persona o a ti es más complicado todo el rato. Entonces dices tu nombre y signo y tu signo. Entonces a partir de ese momento la gente, las personas sordas te conocen con este signo. Entonces bueno, contarlo porque aquí no aparece. Y sí, realmente pues ha sido un regalo formar parte de esta película. He aprendido muchísimo. Era una realidad completamente desconocida para mí, y para mí es muy bonito pues que la sala esté llena hoy, porque ese regalo que para mí ha sido, pues siento que también para los espectadores y espectadoras lo va a ser también, lo está siendo. Así que deseando que podáis compartir lo que hayáis sentido viendo la película con nosotros, nosotras, y cualquier pregunta, no sé, por pequeña que sea, o que creáis que puede ser, sí, que de repente que no os dé vergüenza, por favor. Yo sé que es siempre como un momento así como de romper el hielo un poco difícil, pero yo estoy feliz de estar aquí y encantado de compartir mi experiencia como el bachillerato artístico en su momento, con la película, con los compañeros y compañeras de la película, y que se genere un diálogo también aquí entre todas. Antes de las preguntas, necesitamos que nos digas muy seriamente a las familias y a los alumnos que se puede vivir haciendo bachillerato artístico, porque si mal no he leído y no es falso, porque ahora puede ser fake news, desde los 15 años estás en el mundo y llevas unos cuantos años ya viviendo de este tema, y tu hermana también. Entonces, tus padres habrán tenido que pasar sus crisis también de identidad con dos hijos de la farándula. Entonces, bueno, si nos puedes dar un poco de optimismo. A ver, realmente yo, o sea, pienso que cualquier cosa que quieras hacer pues puede ser muy básico, pero te tiene que gustar, porque si te gusta le vas a dedicar horas, y como cualquier cosa son horas de vuelo. Entonces, nada, yo sí que es verdad que desde niño me ha interesado todo lo que tenía que ver con artístico. Entonces, cuando eres niño, evidentemente no lo piensas como una profesión, empiezas a jugar y nada, y a nivel de estudios, pues realmente o sea, me iban bien. Entonces, como lo de lo artístico se convirtieron en estudios ya cuando llegó el bachillerato, y es un bachillerato que disfruté muchísimo, y mis padres pues he tenido la suerte de que siempre me han apoyado en lo que quería hacer, y pronto se convirtió en una profesión. Empecé muy joven, es verdad, con 15 años, igual hasta demasiado joven, en el sentido de que creo que todavía no eres adulto del todo, y
y no es lo ideal estar trabajando con 15 años, pero sí que tuve la suerte de que fueron proyectos como muy amables y muy conectados también con la infancia. Era una serie que se llamaba Bola de Verano, y entonces realmente coincidió que parte del rodaje era en verano, en vacaciones del cole, y todo fue llegando de manera muy progresiva, pero yo siempre animo a que en los inicios, ¿no? Vosotros ya habéis pasado esa fase, pero en los inicios pues se tome como un juego, y luego cuando se convierte ya en una actividad profesional o formativa, que nunca se deje de tomar como un juego también, porque al final es, bueno, en fin, o sea, es algo que da mucho placer, y que creo que cuando te da placer a uno mismo, ¿no? Es cuando también puedes generar eso pues eso, en las personas que están disfrutando de esa obra, ¿no? Sea la que sea, de la vertiente artística que sea. Pues empezamos turno de intervenciones, pueden ser preguntas, reflexiones, ideas. Iros pensando, porque me voy para allá, para el fondo, con todo el alumnado, pero no podemos dejar sin voz primero a quien nos ha presentado la película, la psiquiatría infanto-juvenil, porque aquí han salido muchos temas, pero el fundamental que habíamos presentado al principio era la empatía, y sentir empatía en una sala de cine es que seamos todos capaces de ponernos en el lugar de. Y claro, con Álvaro aquí, pues es que nos saldrían un montón de ideas, ¿no? Entonces, Ana, ¿tú qué dirías después de ver la película? Bueno, yo creo que está planteada de una manera inteligente, porque es capaz de transmitir en qué mundo vivimos y de qué manera tan sutil discriminamos a personas, bueno, pues porque tienen características diferentes, y lo difícil que es llegar a encontrar un camino común, que es lo que parece sugerir la película, cuando la madre empieza a encontrar su propia vía de comunicarse con una hija que también tiene un código diferente. Yo creo que la progresión ha sido muy inteligente, y a mí sí me ha ayudado a ponerme en los zapatos de ella, y ojo, en los zapatos de un mundo muy ruidoso, que yo creo que hace más difícil a veces la integración de personas con dificultades con el sonido. Pues siguiendo ese camino que has dicho, me voy a ir a por un ayudante que cuando ha terminado, yo estaba entrando con Álvaro y me ha dicho un comentario y le he dicho, hombre, se lo tienes que contar a Álvaro. Ir preparando por aquí, preguntas, levantáis la mano, que te tocó. Ah, bueno, claro. Díselo a él. Vale, hola. Antes de nada quisiera dar la enhorabuena a los actores y actrices por crear pues esta película tan buena. Y bueno, me ha encantado la verdad, y incluso he llegado a pensar que era real, o sea que no era una película, sino la vida de dos personas de verdad. Y me ha transmitido, sobre todo la actriz, mucho sus sentimientos. Me he sentido a veces bien, a veces mal, y eso. Muchas gracias. Gracias por Más por compartirlo. aquí, a ver. Ese aplauso tiene que ser multi, ya sabéis. Vale, ¿quién se anima por aquí, de esta zona? Venga, vale. ¿Me tengo que presentar? No. Vale. Que mi pregunta era si teníais pensado hacer otra película, la segunda parte. Sí. Pues se ha estado hablando últimamente con Eva Libertad, con Miriam Garlo, con Miriam Porté, una de las productoras, que me gustaría saber también de alguna forma que cómo os habéis sentido con el final, qué creéis que les pasa a esta pareja, porque realmente hay muchas versiones, ¿no? Nos está llegando que depende del espectador, la espectadora lo recibe de una forma o de otra, y entonces sí que se ha llegado a comentar de qué pasaría, ¿no? Con esta pareja dentro de 10 años, ¿no? Entonces, que sería interesante responder a esa respuesta con otra película dentro de 10 años y ver en qué punto está esa pareja o esa ya no pareja,
con una hija que ya sería preadolescente, cómo también viviría la situación, ¿no? De esta pareja, de sus padres, pues a lo largo de estos años. Entonces, a mí me encantaría, particularmente. Es verdad que la película acaba de arrancar su vuelo ahora, el viernes pasado, y es pronto, pero yo, si me convocan, ahí estoy. Yo te diría, Álvaro, que tenemos aquí a las futuras generaciones de 10 años. ¿Qué pasaría no solo a esa pareja, a la sociedad que rodea esa pareja? ¿Seremos capaces de cambiarla? Porque está en sus manos. Son los de bachillerato artístico y tendrán mucho arte de pintura, de danza, de arte digital, de animación, para también ayudar a que la película que salga dentro de 10 años cuente una historia diferente a la que adivinamos ahora. ¿Seremos capaces o no? No se sabe. A ver, ¿quién hay por aquí que quiera hablar? Bueno, hola, yo soy Daniel y al ver esta película, bueno, yo venía un poco con la idea porque estuve hablando con pues la coordinadora que nos trajo aquí al cine y no era nada de lo que me esperaba, sino que me he encontrado con una película que yo creo que nos ha intentado transmitir unos valores que, pues, que cuando vas al cine no te esperas que te van a llegar. Entonces, el sentarnos y vernos esta historia, pues es verdad que, como ha dicho mi compañero, ha habido un momento que me la creía al completo, sino que no parecía que era actuado, sino que era una historia real. Entonces ahí los actores habéis tenido mucho juego y sí que es verdad que me gustaría saber cómo ha sido el papel de grabarla, cómo os habéis sentido vosotros al grabarla, porque debe ser complicado el plasmar una historia así y que el público lo perciba de esa manera, y que os doy mi enhorabuena otra vez porque lo habéis conseguido. Y también es verdad que para mí, por ejemplo, ha habido escenas en las que pues han sido mejores, en las que me he sentido mejor, más contento, pero en otras en las que sí que es verdad que se nota el momento de tensión por ponerte la piel de la otra persona. O sea, yo cuando veía a la actriz y estaba, por ejemplo, en la escena del parto, a mí me estresó un montón cuando, por ejemplo, tú te separabas porque la hacían separarse y ella se quedaba sola sin ninguna ayuda, ningún tipo de ayuda. Entonces sí que es verdad que lo habéis representado muy bien y os doy mi enhorabuena otra vez. Gracias. Muchas gracias. Mira, Álvaro. Sí, te respondo. Antes de responder, Álvaro, que va a ser todavía más redondo, vamos a darnos la enhorabuena porque nuestra educación está sacando pensamiento crítico de esta manera y nos está ayudando a todos a entender que los jóvenes nos hacen mucha falta y a ver si los escuchamos. Así que ahora, esa pregunta tan maravillosa que te han trasladado, toda tuya, Álvaro. Retomando esto que estás hablando ahora y lo que has mencionado antes, ¿no? que lanzabas esta pregunta de qué pasará en 10 años. A mí me interesa mucho saberlo, no tengo la respuesta. Y me gustaría darle la palabra a Loli para que ella, también como docente, que nos cuente un poco cómo ve ese futuro, ¿no? O sea, esas generaciones futuras en cuanto a la inclusión, ¿no? o a tomar conciencia de todo lo que queda por hacer. Madre mía. A ver, la educación es verdad que es el primer punto más importante, ¿no? Y yo creo que ya ha habido muchos cambios. O sea, si yo miro hacia atrás y veo mi infancia, para nada existía todo eso que vivimos ahora, ¿no? Yo creo que ya hay mucho cambio. Yo creo que ya, desde el punto de vista que existe inclusión y que trabajamos y convivimos con niños con distintas diferencias, eso nos hace vivirlo, ¿no? Nos hace sentirlo, pues un poco como habéis comentado de la película. ¿Por qué es tan real? ¿Por qué parece que está ahí? Porque está muy pensada desde el punto de vista de que la persona que lo dirige, que lo actúa, sabe lo que es vivir con esa discapacidad, ¿no? Y refleja el día a día tal cual, ¿no? Y entonces yo creo que eso en la escuela se vive. Vivimos todo el tiempo con personas que tienen distintas dificultades. Pero yo aquí quiero añadir algo. No solo es la escuela que tiene el papel más importante, es así. Necesitamos a la sociedad. Necesitamos, por ejemplo, a mí, esta película, lo que me aporta, ¿no? Y lo que espero, además de que ganéis muchos premios porque son bien merecidos, ¿no? Y desear que existan muchos Álvaros o tu papel, ¿no? Con esa sensibilidad, con ese tacto del trato hacia la persona, pues que lo pueda ver mucha gente para que entienda, porque yo creo que la base de la buena inclusión es entender
es conocer la realidad, ponerse en el lugar, la empatía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar todos juntos. Desde primero la educación en los coles, pero sin el resto de la sociedad no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Álvaro, ¿te importa contarnos Sí. un poco el proceso interno? Sí, O por sea, eso iba a retomar vale. la pregunta y además justo Lolia menciona una cosa que me parece muy, muy importante, que va un poco a colación de la pregunta, que es que Eva Libertad es la hermana de Miriam Garlo. Entonces, realmente el impulso para hacer esta película era hablar del mundo, de la conexión del mundo oyente con el mundo sordo. Ellas al final se han criado, son hermanas, se han criado toda la vida juntas. Miriam nació oyente, ella perdió el oído con 7 años por la alergia que no sabía que tenían a una medicación, realmente a una aspirina. Entonces, pues de alguna forma en ese momento pues no sabían cómo gestionar pues, su camino y a sus padres le dijeron que se pusiera en primera fila y que hiciera lo que pudiese, que leyese los labios. Y en ese sentido, pues eso es lo que hizo, hasta se formó, estudió Bellas Artes, volviendo a conectar con los estudios de bachillerato artístico. Estudió Bellas Artes, o sea, toda la carrera leyendo los labios, hizo un doctorado y cuando terminó su etapa de formación, ¿no?, que se centró completamente en su formación, se dio cuenta que, ella lo cuenta, que empezó a soñar, de hecho, en lengua de signos, como que fue una señal, y ahí dio un paso y reconoció su identidad sorda, conectó con la comunidad sorda, estudió lengua de signos y empezó una segunda vida, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo ha vivido su hermana a su lado, ¿no? Y se han acompañado mutuamente. Entonces, de ahí nace este guión. Entonces ya eso que dices de que realmente parece que, ¿no?, pues que esté ocurriendo casi como a modo documental es porque, para empezar, está muy bien escrito. Y esa es la base de cualquier película, un buen guión. Y después mucho trabajo, bueno, o sea, aparte de esa experiencia, tengo que decir que el personaje que interpreta Miriam no tiene nada que ver con Miriam, más allá de que está atravesada por la sordera, porque realmente precisamente porque Miriam perdió el oído con 7 años, ella ya tenía la lengua oral, el castellano incorporado. Entonces, lo que ha tenido que hacer aquí es un trabajo para encontrar otra voz, con la dificultad que eso entraña. Realmente ella no tenía control de su voz, no tiene control de su voz porque no se termina de escuchar. Y entonces, bueno, todo el trabajo que ha hecho, ella no ha sido madre. Entonces, hay mucho trabajo también de Eva haciendo entrevistas a madres sordas y a diferentes, ¿no?, personas de la comunidad sorda, a parejas mixtas, oyente y sorda. Y entonces, todo ese trabajo está en el guión y luego ese guión tienes que, de alguna manera, como integrarlo, y hemos tenido mucho tiempo para que eso pase. Yo nunca había tenido tanto tiempo previo al rodaje. Aquí me convocaron un año antes, hice una prueba con Miriam, me dieron el ok y ahí empecé a trabajar la lengua de signos y poco a poco introducirme en la comunidad sorda, que me acogió con los brazos abiertos, y luego generar pues el imaginario común con Miriam, el inicio de esa relación, de cómo pudo haber sido. Para contaros, por ejemplo, algo que a mí me sirvió mucho, en la propia prueba hicimos, las secuencias estaban pactadas y Eva Libertad nos propuso unas improvisaciones, una improvisación concretamente que era la noche, o sea, en la mañana siguiente a la primera noche que pasan juntos los personajes. Porque aquí en la película, habéis visto, llevan 3 años juntos, se menciona en un momento, Héctor sabe la lengua de signos, aprendido por la relación, pero siempre hubo una primera vez, ¿no? Y en esa primera vez coincidió lo que yo estaba aprendiendo como actor, como persona, con lo que estaba aprendiendo el personaje. En esa improvisación yo me levantaba, ella estaba despierta, Héctor estaba súper enchufado, súper conectado, flasheado, y ella le paraba a los pies y decía: para el carro, chaval, tú no sabes lo que es esto. Y entonces ahí, de alguna forma, me empezó a contar lo que significaba la sordera. Y, de hecho, en un momento dado, hicimos otra improvisación, que eran 2 semanas después, que volvíamos a quedar, y ella, para que el personaje supiera realmente lo que implicaba esa relación, me puso unos cascos como parecidos a los que aparecen en la peli, ¿no?, como de evitando el sonido,
me dejó poner un audífono. Entonces yo flipé. O sea, en ese momento era como de ¡guau! Y ahí empezó mi trabajo. Ahí ese registro que tuve, esa experiencia que creamos, ¿no? en esa sala de ensayo, de casting, ya significó pues una experiencia para poder imaginar, porque al final el trabajo de la actuación es imaginar, ¿no? Y para imaginar tienes que vivir de alguna forma una experiencia, ya sea directa o una experiencia cercana vivida de manera directa, ¿no? Mi maestro de interpretación, Fernando Piernas, dice una frase que es: la vida vivida o vista vivir de manera directa. Entonces a mí esta película me ha permitido desde muy pronto vivirlo de manera directa y a través de personas como las que están hoy aquí, Raúl, Raquel, Ana, que han sido mis profesores de lengua de signos desde el minuto 1 y nos están acompañando ahora. O sea, es súper bonito compartir esto. Por alusiones le va a tocar a Raquel, quiera ella o no, porque para eso es profe, para aquí tenemos PTs, tenemos investigadores de la universidad, tenemos orientadores, y tú has venido porque Loli, en último extremo, dice: oye, que es que yo conozco a la persona que ha estado con Álvaro, es que es profe, y es que está en un cole, y es que... Bueno, pues nada, que venga, vamos a contar los asientos. Yo no sabía que erais el Ponce de León, donde estaba Mencita de toda la vida, y que yo tenía muchas ganas de invitar, pero no teníamos entonces entradas, y esas historias de la vida que de repente dice, y dice Álvaro, es que yo he estado en ese cole. Bueno, a ver qué ha pasado, ¿qué nos cuentas? Porque hay profes, porque es una realidad escolar y porque muchas clases tienen que acoger a gente que no oye, o a gente que no ve, o a gente que tiene neurodiversidad. Y si quieres, no solo si quieres, tu doble papel de hija, tu doble papel de profe, tu manera de ayudar, lo que tú quieras. Bueno, es que estoy muy emocionada. Es la tercera vez que veo la película y no termino de emocionar. Siempre estoy con algo que he sacado de ella y es súper bonito. Lo primero, me voy a describir, ¿vale? Con eso de la audiodescripción. Soy una persona que mide unos 66, 67. Me ha hecho gracia antes mi compañera Ana, que ha dicho redondita. Grande, soy grande. Pelo castaño, medio pelirrojo, rizado. Con manchas, que antes eran pecas, que era muy curioso, pero ahora se han convertido en manchitas. Y normalmente me dicen que siempre estoy riendo. ¿Vale? Estoy sentada justo con un alumno mío que es sordociego y le hemos puesto en segunda fila para que vean bien a Raúl. ¿Vale? Él tiene síndrome de Usher y bueno, está cerquita para que le vea al intérprete perfectamente. Y bueno, es que me has hecho muchas preguntas, Mercedes, que estás por detrás. A ver, como hija de padres sordos, se lo estaba contando antes a Loli, me ha removido muchísimo. Creo que la escena del parto, cada vez que la veo, me acuerdo de mi madre, que en su época, que no es la época de ahora, cómo pudo parir a cuatro, que somos 4, sin ayuda, sin mi padre dentro y con muchas dificultades. Tengo que elogiar el papel de los padres, ¿vale? A mí Elena Irureta me flipa, cada vez que la veo me flipa porque... hay gente que no está dentro de la comunidad sorda que dice, no signa todo el tiempo. Digo, claro, es que las madres de antes no signaban, les prohibían. Mi abuela siempre nos cuenta que el médico le decía que a mis padres le tenían que atar los brazos para no signar. Estamos hablando de esa época. Hemos ido a mejor, como dice Loli. Entonces, todo eso me remueve mucho y me remueve mucho Elena Irureta porque ella en el fondo ve y está solo con su mirada, sabe lo que quiere la hija y lo que necesita la hija porque ella lo ha sentido en sus propias carnes. Tengo que resaltar el papel de Álvaro, también por un cariño especial que tengo a Álvaro, porque se le ha currado, que te cagas. Él en algún momento cuando Raúl ha sido su profesor de lengua de signos, y a veces Raúl me decía, ¿por qué no vienes, vamos al Ponce? Y así, bueno, pues Álvaro ve la comunidad sorda en primera persona, cómo es un cole. Entonces Álvaro venía siempre súper feliz a nuestro centro educativo, ha estado con nosotros varios días, se metía en las clases, se metía con mi compañero Carlos, con Carmen, se metía con todos nuestros alumnos y él es que estaba emocionadísimo, signaba, y veía cómo signaba, se lo empapaba.
Y hubo un día que me hizo mucha gracia que le decíamos Raúl y yo, venga, vámonos con papá y mamá. No, se acercaron con mis padres, estuvo ahí todo el día con ellos trabajando y yo siempre digo que ha hecho no sé, me mira con cara, pero me parece que hace un papelón y la mirada de Álvaro me la quedo para siempre. O sea, es que tienes una mirada ahí. Antes me decía Loli, y ojalá también ese rol, esa masculinidad, fuera así de real y que la hay. O sea, la comprensión hacia el otro mundo. O sea, no sé, yo claro, me ponía en el papel de la protagonista de Ángela, claro, tener a alguien al lado, aunque, bueno, se ve esa lucha, ¿no?, entre el mundo sordo y oyente, pero la mirada de comprensión, de decir, ¿qué más puedo hacer? Si no, o sea, eso a mí, o sea, claro, ojalá, ¿no?, encontráramos en nuestra vida tantos como Héctor, ¿no?, bueno, como Álvaro, porque sé que lo tiene. O sea, puede hablar en nombre de Álvaro, no en el del papel de la película, ¿no? Entonces, no sé. Y yo, como último, quiero resaltar el papel de Miriam. También. No, me parece... La voz. A lo mejor no es un papel complaciente, sí, agradable, porque ella misma en algún momento produce ese rechazo, ¿no? Sí. Quiero esto y no es lo que estoy viendo, pero realmente es el papel de una madre sorda que nace en un mundo de oyentes y el mundo de oyentes le invade. O sea, ¿cómo voy a sacar a mi hijo si yo soy ahora mismo un cero a la izquierda? Soy la última en la escuela infantil, soy la última en una conversación. Entonces todo eso remueve mucho. Y también quería mencionar que el día del estreno sí que hubo mucha gente sorda y oyente, muchas parejas mixtas, sordo-oyente, y salían súper emocionados, porque sí se había reflejado esa parte de sufrimiento. Y ya está, no me deis un micrófono que me vengo arriba. Fijaros qué bonito esta intervención con la que hemos tenido allí detrás de un alumno. Y qué importante que las historias no se dulcifiquen, sino que sean reales. Porque todos tenemos esas contradicciones, da igual que sea la sordera, que sea lo que sea. Todos tenemos incomunicación, todos pasamos por me siento bien, me siento cerca, me siento lejos, pero que lo hagáis tan creíble, que os estén diciendo los propios alumnos cómo me la he creído, cómo me he puesto en el papel del otro, es lo que la sociedad de hoy en día no tiene, empatía. Así que ahora venimos por esta parte a ver quién quiere hablar. Hola, soy Sara y soy alumna del primero de bachillerato artístico. Y bueno, primero daros la enhorabuena a todos los que estáis aquí. Bueno, a ti Álvaro, pues a toda la gente que ha venido también, alumnos, porque creo que os habéis comportado, bueno, nos hemos comportado todos bastante bien. Y bueno, quería pues comentar varias cosas. Lo primero, la escena que más me ha impactado y me ha hecho pensar ha sido la de la pelea, porque a partir de ahí como que se ha ido todo el sonido y se empezaba a escuchar como escucha pues Ángela en la película. Entonces es como que he visto muy clara la división entre lo que es la gente sorda y cómo ve el mundo y la gente oyente. Entonces creo que esa diferencia entre las diferentes personas es muy evidente en esa parte, justo es como el punto que lo rompe. Pero luego me he estado dando cuenta de que en otras ocasiones, como por ejemplo cuando Héctor estaba en las reuniones sociales con los amigos de Ángela, como que también se sentía muy apartado, pero luego Ángela también con pues, los amigos o familia de Héctor también se sentía muy apartada. Entonces creo que hay como mucha diferenciación y mucha separación entre pues todas las personas, y me ha hecho pensar en lo necesaria que es la educación en la inclusión. Entonces, bueno, quería preguntarte que, bueno, has dicho antes que habías aprendido la lengua de signos durante el rodaje y si crees que esta educación también en enseñar lengua de signos en los colegios sería necesaria e importante para la formación de las personas y para crear un mundo más inclusivo. Muchas gracias. Ahí nos deja, a los profes. A ver, Álvaro, ¿qué dices? Pues muchas gracias por tu reflexión y por la pregunta. Yo creo que enseñar lengua de signos a los niños cuando son muy pequeños sería un gusto para ellos y para todas y para todos. Yo creo que sería el momento
de hecho ahora hablan, ¿no? Se está poniendo muy de moda el baby, sí, el baby sign, ¿no? Que al final eso demuestra, ¿no? Que al final que un niño pequeño, una niña pequeña puede signar antes que luego hay, ¿no? O sea, siempre cada caso es particular, pero que sería muy fácil que los niños en una edad muy temprana integraran la lengua de signos y que pudieran después pues convivir, ¿no? Con ella de manera natural. Y si no, pues a los que ya nos ha tocado ya más mayores, creo que al final unas nociones básicas de lengua de signos no es tan difícil. El otro día estábamos en la Universidad Complutense haciendo un coloquio y prácticamente el público era mitad sordo, mitad oyente y salió un hombre sordo, pues ya pues, con sus 70 años, con una lengua de signos muy enérgica. Además me hizo gracia ver cómo Miriam después me decía, ¿te has fijado la lengua de signos tan grande que tiene? Como el concepto, ¿no? de visual, ¿no? de la propia lengua de signos. Y él así en modo de coña, pero también reivindicando algo importante, era como, venga, va, vamos a aprender un buenos días, ¿sabes? No es tan difícil, un buenos días. Y empezó, buenos días. Y todo el público acabó diciendo esos buenos días. Al final es un buenos días, un gracias. O sea, creo que además ahora es un momento donde con esta película está habiendo una confluencia de público oyente y público sordo en las salas, que es algo que no pasaba hasta ahora porque las personas sordas no pueden ver cine español. O sea, en las salas me refiero viendo cine español porque no está subtitulado. Y ahora, de alguna forma, pues está pasando que esa mezcla está ocurriendo y es algo que Eva y Miriam siempre tenían en mente cuando arrancaron con esta película. Y leo comentarios a veces por stories o que me cuentan que hay como muchas ganas, ¿no? de coincidir, ¿no? Pero a veces está esa barrera comunicativa y entonces, bueno, a veces simplemente con 4 cosas es la primera piedra para establecer como una comunicación y después un vínculo, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo al menos a conocer y sí, a nivel educativo no va a depender de mí, obviamente, pero sí que creo que podría ser un gran paso. Un momento, el movimiento se muestra andando. Aquí quiero ver yo a ese dúo enseñándonos a decir buenos días y gracias. Que nos vayamos con algo puesto. A ver cómo hacemos. No, y Álvaro también, ayúdanos. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Ve? Lo repetimos todos. Buenos días. ¿Y cómo diríamos gracias? Pues ya sabéis lo que le vamos a decir al final. ¿Cómo decirle gracias? Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Sí, dejamos a Loli y un par de preguntas. Yo quería puntualizar una cosa, además de lo que ha dicho Álvaro, que es verdad que yo sí que creo, porque uno de lo que hago es enseñar signos, ¿no? En las escuelas, en mi cole, ¿no? Pero últimamente sí que hay un boom muy importante, sobre todo en las escuelas infantiles, de enseñar lo que aquí llamamos el baby sign, que sería el bimodal, ¿no? Los signos al mismo tiempo que hablamos, ¿no? Y yo sí que creo que cada vez se está enseñando más porque ya no solo se usa con niños o niñas sordos, también se está usando con otras discapacidades como puede ser el síndrome de Down, con autismo y demás, ¿no? Pero es verdad que falta un poquito a lo mejor más allá, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy bien que se siga, por supuesto, y que haya más cursos de lengua de signos, pero yo sí que quiero añadir que a veces algo tan sencillo como querer comunicarte de la forma que sea, no necesitamos de un curso. Y eso es lo que falta, es un poco la escena del parto, es decir, vale, sí, una sonrisa, un tocar, un mirarte, un algo, un querer comunicarte es fundamental, ¿no? O sea, por supuesto lengua de signos, pero también lo otro y al mismo tiempo que también el mundo sordo está también cambiando porque tenemos tecnología que ayuda a que puedan los niños escuchar mejor, logopedia para que puedan hablar y comunicarse de cualquier forma con la lengua de signos o de forma oral, ¿no? Hola, buenas. Vengo del Colegio Ponce de León y yo quería recalcar que has hecho una película inclusiva para todo el mundo, para que todo el mundo pueda verla. Y no puedo decir que me he puesto en primera persona dentro de la película ni nada, porque al final no puedo. Pero sí te doy las gracias por haberlo hecho, porque he vivido también lo que siente mi hermana pequeña, que es sorda,
y la escena en la que se pone los audífonos, yo también lo he vivido. Me he puesto los audífonos de mi hermana para saber qué siente. Es un agobio total. Ahora entiendo que no se los quiera poner. Es muchísimo agobio. Y quería preguntarte, ¿ahora qué sientes en un mundo de oyentes, sabiendo que hay personas sordas, sabiendo que no todo el mundo puede comunicarse de la manera que quiere, no puede entenderlo? Y es la frase que has dicho de la peli, que el mundo es oyente y a lo mejor no entiende a las personas sordas, y quiero preguntarte qué sientes tú ahora dentro del mundo. Pues siento que todo lo que yo pueda hacer, o sea, que sí que esté en mi mano, lo quiero hacer, en el sentido de sumar a intentar derribar barreras comunicativas en lo que está cerca de mí, ¿no? Por ejemplo, pienso en los cursos de interpretación, ¿no? Hablando con Miriam, pues que ha tenido muchas dificultades para formarse como actriz, ¿no? Además de lo que hablábamos de acceder tarde siempre al cine español, ¿no? Que como actriz, pues sus compañeras, sus compañeros, pues siempre van 2 pasos por delante, porque al final ella, cuando llega al cine, llega pues porque ya está en una plataforma, DVD, y ya sabe todo acerca de la película. Entonces sí que yo en ese sentido pues estoy o sea, estoy siendo muy consciente de cómo podemos hacer para que en según qué cursos pues haya la opción de que haya intérprete. O sea, que seguro que hay cursos donde se da esa facilidad, pero muchas veces no, y Miriam se está encontrando con eso. Entonces en ese sentido estoy como con ganas de aportar todo lo que yo pueda en esa línea de formación. Yo creo, bueno, yo me caracterizo por ser muy optimista y muy positiva, pero yo creo que la película va a sentar un precedente. Yo creo que el cine español va a empezar a subtitular y a audio y escribir, porque es verdad lo que ha dicho, yo jamás podía ver películas españolas, jamás en mi vida. O sea, bueno, cuando era pequeña a lo mejor iba, pero no me enteraba de nada. Luego era el coloquio de risas para ver qué había entendido, que siempre era todo menos la realidad, ¿no? Pero yo creo que va a cambiar, porque se está mostrando mucho y se está mostrando una realidad tan real, y yo creo que con el apoyo del público, de los premios, o sea, que sí o sí, yo creo que va a marcar, vamos, yo tengo clarísimo, vamos, no sé tú, pero vamos, yo creo que ya... Sí, de hecho, justo los cines Verdi, a raíz de la película, ya han anunciado que van a hacer siempre, o sea, todos los días, una sesión de cine español subtitulado con audiodescripción, sí. O sea, con descripción, sí. Vamos a pasar la voz a orientación temprana, porque sale la escuela infantil, ese momento que ha dicho Loli de las familias. Entonces, bueno, aquí tenemos una voz muy experta de orientación temprana. Soy Anne Rosenbinge, he estado en atención temprana 27 años desde que empezamos, y hemos tenido niños sordos desde muy pequeños. Hemos enseñado signos a nuestras educadoras y lo hemos hecho de una manera tan simple como coger lo que se decía en las clases y traducirlo con signos y enseñarles eso que tenían que decir para adaptarlo. Yo, al ver la película, claro, los he visto con ojos de orientadora infantil, y entonces yo concebiría una segunda película con la resolución del problema de pareja, porque sí que creo que es muy importante animar a que los dos mundos pueden convivir juntos, y es cuestión de darles el apoyo suficiente. Y luego me parece que ninguna película, o yo no la he visto, refleja el cómo aprende un niño a hablar y cómo aprende hablando a la vez que habla, y cómo si a esta niña le están enseñando signos, va a aprender primero signos. Y creo que es muy importante integrar las dos cosas. Por eso animaría a que se hiciera una segunda, pero completamente seguida a esta, no esperando 10 años. Lo voy a trasladar. A ver, realmente yo siempre, o sea, eso es a nivel personal, y bueno, y tanto Eva como Miriam, creíamos que esa pareja ha pasado un bache, pero siguen juntos. Pero bueno, también depende de cómo la leas, hay opiniones de todo. Sí. Y bueno, y luego también está el signo que hace de Luca al final, que va un poco en la línea de esto que dices, ¿no? Que al final todo converge. Gracias. Mira, tenemos una pregunta. ¿Vale? Vale. ¿De pie?
¿Eres sorda? Sí, vale, fenomenal. Me ha encantado, es preciosa la vida que demuestras, pero sé que cuesta mucho. Empatizar no es fácil, porque yo llevo tarda muchos años en empatizar. Mis padres son oyentes. Y el problema del síndrome de la mesa, que se ponen toda la familia oyente a hablar entre ellos, y eso sigue existiendo en las familias, y yo estoy harta de decírselo, pero ellos son... Sí, siento que hay algo de integración, pero seguimos etiquetados y seguimos con prejuicios, que no es fácil. Que un día te acuerdas, pero el resto de los días no. Pero creo que esta película es maravillosa y lo expresa muy bien. Qué bien has hecho tu actuación. Estoy muy orgulloso de tu actuación, Álvaro. Ha sido muy bonita y me ha parecido una película muy interesante. Así que enhorabuena. Mi vida no es fácil. Tenemos muchas barreras. Mi madre se ha esforzado mucho. Vengo de Perú. Vengo de Sudamérica y ahí adaptaciones había poquísimas, había mucha discriminación. La discriminación es una forma natural de expresarse de la sociedad, pero hay que esforzarse para respetar nuestros valores. Y respetar nuestra identidad, la identidad de cada uno, y que cada uno es como es, en esa diversidad nos tenemos que respetar. Y no es fácil, lo sé. Así que nada, quería comentarlo. Yo tengo un implante coclear, pero no lo soporto porque me duele, me da mucho dolor de cabeza. Y para que las personas oyentes de aquí en adelante... podéis pensar que a lo mejor podéis tener problemas de sordera en algún momento de vuestra vida, así que tener en cuenta esta película. Mirar, estamos en el momento de gratitud. No puedo dar más turno de palabra por una razón, porque tenemos que dar las gracias a Álvaro, que está con la proyección y grabando, a David, que nos ha abierto y nos ha preparado, con todo cariño. Tenemos que dar las gracias a las personas de limpieza que vienen temprano para dejarnos la sala preparada, a Contracorriente, que nos ha invitado a que estemos hoy aquí. Y siempre les digo que no es gratis, que no estamos gratis, que es a coste cero, porque la sociedad necesita que todos pensemos y actuemos de alguna manera. Creo que hoy ha quedado estéticamente en esta sala que podemos, por lo menos, soñar que la ética puede cambiar. Entonces os dejo la última palabra a Loli y luego al protagonista real de la película, que nos has hecho vibrar, está claro, a todas las edades y de todas las maneras. ¿Qué tengo que decir? Despedirnos, vale. Que no sabía qué tenía que decir. Me he quedado como... No, bueno. Yo simplemente... Vale. Le dejamos la palabra. Buenos días a todas y a todas. Gracias por invitarnos al cine. Me ha gustado muchísimo, muchísimo la película. Es maravillosa, la película de Sorda. Tengo que agradeceros porque he venido con el Colegio Ponce de León y gracias por haber hecho esta actividad, a las profesoras, a Carmen, a Raquel. Gracias por traernos a José Luis, nuestro compañero, a África. Que gracias por habernos traído aquí porque estoy emocionadísimo, porque no había visto nunca nada en el cine así, porque todas las películas son de personas oyentes y los subtítulos a veces no me da tiempo a leerlos, y entonces yo solo me dirijo por el movimiento, por la acción de la película, y toda la vida he visto el cine así. Y de repente he venido hoy, he visto esta película donde Álvaro me ha emocionado muchísimo y es una cosa que no he sentido en la vida. Y encima tú eres un actor famoso y estoy emocionadísima, enhorabuena. Muchas gracias a todos por los que habéis venido y nada más. Y al Ponce de León por que continuéis trabajando así, porque trabajáis de forma maravillosa y mira qué bien el trabajo que habéis hecho con Álvaro también. A ver si hacéis una serie o una segunda parte. Que a ver si vienen con Andrea, Ángela y Héctor
y a ver cómo sigue esa relación, cómo siguen con su niña, cómo le pone Ángela lo de los cascos para que también eso siente, para que sienta la niña como ella vive la vida, ¿no? Que son como escenas duras, pero que os agradezco mucho y ya está, no sé. Gracias por el aplauso, Ife. Bueno, qué bien me ha venido esta pausa, porque así yo también voy a aprovechar dando gracias, ¿no?, a Mercedes, ¿no?, por invitarme, que yo cuando me lo dijiste me pareció que yo, vamos, no sé, yo aquí los protagonistas de la película, y sobre todo me gustaría que los que estáis aquí, ¿no?, que os vayáis con ese toquecito de corazón, ¿no?, de conocer un poquito más lo que es la sordera, el mundo de la sordera, las dificultades de comunicación, y que lo llevéis fuera, ¿no? Y que, bueno, desde vuestro ámbito, desde vuestro trabajo, desde vuestros estudios, pues podáis, no sé, compartir, sembrar, para que la vida de, pues eso, de las personas sordas en este caso, pues sea mucho más fácil, porque al final la sociedad la cambiamos entre todos y aquí hay una gran parte de ella, ¿no? Y bueno, y por último decir que es un gran honor, ¿no?, para mí poder compartir este momento con Álvaro. Nada, que gracias por tu papel y por todo. Y nada, ya, pues eso, que ha sido un placer. Bueno, yo decir que yo estoy muy emocionado con esta película, todo el viaje que estamos haciendo, todo el amor que tiene esta película, que nos está llegando como por 1000. Y nada, pues que ese amor, pues que si os sale, pues que lo compartáis, porque queremos que esta película, pues siempre, ¿no?, quieres que las películas se vean, evidentemente, están hechas para eso, pero en este caso todavía tiene un sentido mayor, así que nada, muchas gracias por estar aquí y por disfrutar de la película con nosotras, con nosotros. Un momento, que yo soy profe, y aquí hay que evaluar. Evalúa la sesión de hoy. ¿Tú qué le dirías a algún responsable de educación o a la gente tuya del cine si merece la pena o no venir al cine y venir así? Tenemos que saber nuestra educación. Merece la pena al completo, o sea, esto es un 10, o sea que enhorabuena y no sé, siempre que necesitéis yo ahí voy a estar. Te necesitamos, claro, sí. Obviamente. Esta peli enseña más que un libro de valores, sinceramente. Que un currículum entero, diría yo. Así que muchísimas gracias a todos, pero espero que ahora vayáis a casa de vacaciones y hagáis los deberes libres de vacaciones, que comuniquéis en vuestros entornos, que comuniquéis a la gente que conocéis, a vuestras redes, no redes, redes locales, gente cercana, a vuestros abuelos, por qué hay que ir al cine y por qué hay que ir al cine en compañía y por qué hay que seguir apoyando nuestro cine español de altísima calidad, como lo habéis visto hoy. Nos han dado una lección de empatía que no veremos en ninguna parte. Es increíble cómo llegas con el guión, titirititi, te van llevando y de repente ese pellizco y decir, es que estoy sintiendo lo que siente el otro. Y toda la sala entera sintiendo lo mismo, gracias a esa maravillosa interpretación de nuestro cine español. Así que gracias por venir y esperemos que otra vez vengamos. Un momento, ¿los signadores quieren decir algo? Que muchas gracias. Y como ha dicho Mercedes, como creo que han dicho todos, que lo compartáis. Que el mundo es diverso y es muy bonito el mundo siendo diverso. Así que nada. Muchas gracias, que le digáis a todo el mundo que venga a ver Sorda, que este fin de semana va a llover en Madrid, así que al cine.